necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amados, un abrazo especial. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este tiempo y en esta hora. Un tiempo especial por todo lo que se ha venido presentando en el mundo, específicamente en nuestro país. Creo que la iglesia sigue estando ante un alto y amplio desafío referente a lo que está evidenciando la tierra, ¿no? Que es una pandemia, un poco de desespero, un poco quizá de no saber qué hacer, pero yo soy de los convencidos que
que estas situaciones pueden ser resueltas a través de una intervención divina. Y lo creo de forma rotunda y contundente porque ya se demostró que la ciencia ha quedado corta para este problema. Ya se demostró que todos los esfuerzos gubernamentales y de entidades extranjeras han quedado muy cortos para el número de casos que se están presentando. Entonces esto reafirma un poco más que esto únicamente lo vamos a poder resolver con una intervención divina, y de eso vamos a hablar en este tiempo. 3 momentos con el Espíritu Santo es el tema que vamos a tratar, y bajo ese título yo he querido llamar la reflexión que vamos a compartir en este momento. 3 momentos con el Espíritu Santo. A manera de abrebocas o de introducción podemos definir algo. Y yo creo que podemos redefinir, voy a ser redundante, una definición que ya tenemos. Nosotros siempre hemos dicho que cuando Dios creó el mundo, Él crea al hombre el día 6, y que la intención mostrada en Dios es llenar lo que había creado a través de familias. Yo creo que esa es una información que tiene la verdad, pero a un 50%, porque lo que muestra en Génesis es que Dios decidió crear el mundo, decidió crearlo a través de familia, Adán y Eva y sus hijos, pero lo que estamos desconociendo es algo puntual que voy a leer a continuación. Se encuentra en Génesis, capítulo 2, versículo 7. La palabra del Señor dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos da una claridad. Dios no pensó llenar la tierra únicamente a través de familias. Dios pensó en llenar la tierra a través de familias llenas del Espíritu Santo. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia. El versículo es claro en decir que cuando Dios hizo al hombre, el hombre tenía sangre, venas, arteria, corazón, tenía un cuerpo como tal. Pero Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que únicamente hasta que Dios sopló en ellos al espíritu, el soplo de vida, fue que el hombre fue un ser viviente. Entonces acá nos toca partir una diferencia. Una persona puede estar, no sé, esto va a sonar a título de película, pero una persona puede estar todo el tiempo muerto en vida, porque es una persona que el corazón le funciona, sus órganos internos funcionan de manera adecuada, pero no tiene al Espíritu Santo. Y Génesis 2, versículo 7 muestra que es el Espíritu Santo quien te hace un ser viviente. Antes vas únicamente como a intentar subsistir y sobrevivir, pero es el Espíritu Santo quien genera vida. La palabra del Señor dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero hasta que le sopló el aliento de vida fue que el hombre fue un ser viviente. Entonces acá hay 2 maneras de llevar tu vida, y eso vamos a decirlo a forma de introducción. O intentás llevar una vida pues en tus fuerzas, con todo lo que vos podás hacer, o intentás llevar una vida siendo un ser humano viviente que Dios pueda utilizar para su proyecto y para su propósito de vida. Entonces ahí yo creo que ya partimos una diferencia. 3 momentos con el Espíritu Santo. Vamos a manejar 3 episodios o 3 referencias acerca de la vida del Señor Jesucristo, que lógicamente es nuestro máximo ejemplo y máxima autoridad con relación al Espíritu Santo. Y yo creo que por la vida del Señor Jesús, estos 3 momentos con el Espíritu Santo marcaron su ministerio, marcaron su vida pública, que es lo que conocemos en los evangelios como tal, pero también marcan un estilo de vida que puede ser imitable por nosotros, los que hemos quedado en la tierra. 3 momentos con el Espíritu Santo. El primer momento es el momento del bautismo, ¿cierto? Es una declaración física y es una declaración pública de nuestra fe. Voy a apoyarme en un texto. Mateo capítulo 3, versículo 16, dice: Y el Señor Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se demuestra que el Señor Jesús no hace ministerialmente nada hasta que no descienda sobre él el Espíritu Santo.
acá hay únicamente dos caminos. O vas a intentar llevar una vida sin el Espíritu Santo de Dios, que pues hay una pista grande. El Señor Jesús no se atrevió a hacer nada, ningún milagro, ninguna sanidad. El Señor Jesús no hizo nada antes de no estar revestido por el Espíritu Santo de Dios. Eso te da una gran pista. O empezás a trabajar con el Espíritu Santo de Dios, o empezás a trabajar en tus fuerzas. Bíblicamente el Señor Jesús no hace nada si no es con el Espíritu Santo de Dios. El Señor no desarrolla su ministerio hasta no estar lleno con el Espíritu Santo. Porque mira, nosotros hemos dejado de lado al Espíritu Santo, y esto es como algo que genera quizá un poco de dolor en mi corazón, porque nosotros cuando hablamos de los usos o los oficios del Espíritu Santo, lo hemos limitado mucho. Mira, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Espíritu Santo separa, el Espíritu Santo encomienda, el Espíritu Santo empodera, el Espíritu Santo delega, el Espíritu Santo te convence de amor, de pecado, de justicia, de juicio, el Espíritu Santo te bautiza para que hables en nuevas lenguas, el Espíritu Santo es el encargado de armonizar la palabra del Señor. Pero cuando uno ve, la gente no está dándole esos usos al Espíritu Santo. Nosotros incluso cuando hablamos del Espíritu Santo somos un poco como irrespetuosos, porque únicamente lo tenemos como una muletilla para cuando el asunto se pone grave, ¿no? Ay, Espíritu Santo, cúbreme, alguna cosa así. Y la verdad es que el Espíritu Santo no está hecho únicamente para que lo utilices como una muletilla. El Espíritu Santo está hecho para que sea parte de tu vida. El éxito en el ser humano no depende de la excelencia o del excelso que sea el plan. El éxito en el ser humano depende de quién te está acompañando. Y si Dios te está acompañando a través del Espíritu Santo, tus planes van a tener éxito. Tu proyecto de vida va a tener éxito. El asunto del bautismo es fundamental porque es una declaración pública de tu fe. Pero lo que yo te intento puntualizar acá es que el Señor Jesús, hasta que no fue investido por el Espíritu Santo, no se atrevió a hacer nada. Entonces, ¿qué tal que en ese primer momento, cuando uno se bautiza como tal, puede tener la capacidad de poder decirle, hombre, Espíritu Santo, necesito que descendas y que vengas a mi vida, porque si no es con tu presencia, pues nada lo puedo hacer? Soy claro. Hay gente que puede intentar hacer cosas sin la presencia y sin el poder que le imprime a la vida del creyente el Espíritu Santo. Pero esas personas siempre van a tener fatiga, siempre van a luchar en sus fuerzas y no van a vivir a plenitud lo que Dios siempre ha querido. Hombre, lo que Dios intenta plantear es que cualquier proyecto tiene que empezar con el Espíritu Santo. No puede empezar de otra manera. La primera sección tiene que ver con el bautismo. La segunda sección tiene que ver con la prueba o tentación. ¿Ok? El Espíritu Santo debe guiarte aun cuando la situación que vayas a atravesar sea una situación difícil. Me explico y voy a intentar hacerlo a través de un texto bíblico. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice de la siguiente manera. Entonces el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ok? Lucas 4 y Mateo 4 tienen esta particularidad, que son las dos partes en la Biblia donde están narrando la misma historia, hablando netamente del Nuevo Testamento. Intentemos explicar algo. No es que el Espíritu Santo cogió al Señor Jesús, lo tomó y lo puso en el desierto como si fuera un muñeco. La palabra no está haciendo referencia a eso, porque dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es como si alguien toma un muñeco y lo pone en determinado lugar. No están hablando de eso. Lo que la palabra del Señor está diciendo es que el Señor Jesús vivía sumergido en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba en, con y sobre el Señor Jesús, y por eso cada paso y cada movimiento que él daba era liderado y gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no es que el Espíritu tome al Señor Jesús y lo ponga en el desierto, sino que él se empieza a mover y por donde él iba el Espíritu Santo está en compañía de él. Es la idea que intenta plantear Lucas 4 y Mateo capítulo 4. Pero lo interesante del tema es que uno siempre está pensando en el Espíritu Santo como algo que te pueda solucionar un problema o sacar de una tentación. La idea bíblica, según Lucas 4 y Mateo capítulo 4, que es el que acabamos de leer, el Espíritu Santo debe ser invocado o convocado antes de pasar por el tiempo de la dificultad. Y te das cuenta que el versículo parece que tuviera un antónimo con la primera afirmación. Me explico. Dice, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Vos te imaginás
que después va a decir al paraíso, a tierra santa, a un lugar de sosiego, a un lugar de paz. Pero dice que el Espíritu Santo lleva al Señor Jesús a ser tentado por el diablo. O sea, al final como que vos estás entendiendo que Espíritu Santo y diablo son sinónimo y antónimo, de manera literal. Pero ¿qué es lo que la palabra intenta plantear con esta idea? Que todo lo que vos emprendas en tu vida antes de que lleguen los problemas, tiene que esas decisiones estar gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. No es válido, porque en la cabeza de Dios nunca fue válido que la presencia del Espíritu Santo sea convocada cuando ya estés metido en el problema. Ahí creo que nos ha faltado un poco de sabiduría. ¿Por qué no encomendar al Señor y al Espíritu Santo tus planes antes de empezar a ejecutarlos? ¿Por qué tenés que esperar hasta estar hasta acá, hasta la coronilla, que no sepas absolutamente qué hacer, con las deudas súper altas, con la salud súper deteriorada, con algunas situaciones que se te han salido de las manos, para en ese momento poder decir, Espíritu Santo, por favor, ayúdame? Te das cuenta que la idea que Dios plantea es que convoques la presencia del Espíritu Santo antes que los problemas lleguen. Ejemplo literal del Señor Jesús. El Señor Jesús iba al desierto a ser tentado por el diablo, pero antes hay una cosa que pasa. Hay una manifestación literal del Espíritu Santo y Él fue en la presencia del Espíritu Santo al desierto. Que en el desierto te intentó tentar el enemigo es diferente, pero ya venías con la presencia previa del Espíritu Santo. Esa es la idea de Dios, que no lleves tu vida sin el Espíritu y que al final cuando te veas en un problema gravísimo, intentes convocar la presencia del Espíritu Santo, porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, mira, el Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente que eso es algo que nosotros debemos entender en este tiempo preciso. El creyente quiere ir a la prueba sin el Espíritu Santo, pero cuando la prueba se pone un poco dura o espesa, convocar la presencia del Espíritu Santo para que lo saque de la prueba. Hombre, ¿no quedaría mejor pedirle al Espíritu Santo que antes de introducirnos en las pruebas y en los diferentes movimientos que nosotros demos en nuestra vida, sea Él quien gobierne nuestra vida? Mire, la resolución de problemas en el creyente es directamente proporcional a la relación que tenga con el Espíritu Santo. O sea, Mateo 4 demuestra eso. Porque es que, a ver, intentemos explicarlo así. Nosotros casi siempre creemos, o casi siempre lo hemos recibido así, quizá por eso lo enseñamos así, y de pronto no somos culpables por enseñar lo que hemos recibido. Pero nosotros siempre que hablamos de Lucas 4 o de Mateo 4, hablando de la tentación del Señor Jesús, intentamos afirmar que el enemigo le deja porque Él le dice escrito está, o sea, por la palabra. Y yo creo que esa es la mitad de la afirmación o del resultado que se muestra en Mateo capítulo 4. Yo soy un convencido que si algo inicia bien con el Espíritu Santo, necesita obligatoriamente terminar bien. O sea, yo creo que el Señor Jesús pasa la tentación no únicamente porque diga escrito está, porque esto es únicamente letra, esto es únicamente Biblia, y no quiero desacreditarla, pero yo creo que la tentación es sobrepasada por el Señor Jesús porque tiene la capacidad de combinar dos cosas que son importantísimas en la vida del creyente: palabra de Dios con Espíritu Santo. Y cuando hace esto, es cuando el creyente es imbatible, es cuando el creyente es invencible, es cuando el creyente es más que vencedor. No es únicamente la palabra, es la palabra armonizada o combinada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros siempre intentamos, yo amo y premio a la gente que memoriza versículos de la Biblia, que se aprende capítulos enteros de la Biblia. Hay gente que es osada y que se entrena literalmente para eso, pero todo eso tiene que ser combinado y armonizado por el Espíritu Santo de Dios. Mira, es tan sencillo como esto. Me voy a apoyar en otro texto, que es muy conocido quizá por todos nosotros. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, en las primeras líneas, o en la primera línea, da una afirmación pero maravillosa. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Usted se sabe el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que si no combinamos la palabra del Señor, que es la escritura,
con la inspiración de Dios, pues no vamos a obtener nada. Es tan sencillo como esto. ¿Quién inspiró la escritura del Espíritu Santo? Fue una orden de Dios, pero inspirada a través del Espíritu en algunos hombres que escribieron la palabra. Si no tienes una relación o una conexión con el Espíritu Santo de Dios, no vas a poder entender mucho de lo que dice la palabra, porque la palabra es algo inspiracional. Mira, la palabra del Señor no es algo mecánico. O sea, la palabra del Señor no es que 2 por 2 es 4. No es tan simple como eso. No es como la matemática, que es exacta, que siempre da un resultado. La palabra del Señor te sorprende. La palabra del Señor en Juan dice que tiene misterios para que los hijos del Señor y los que se acercan a Él poco a poco vayan descubriéndolos. Entonces, el asunto de la palabra del Señor no es una cosa mecánica que 2 por 2 es 4. El asunto de la palabra del Señor no es un asunto como que el día tiene 24 horas y es que ya lo damos por sentado porque lo sabemos. No tiene que ver con esto. La palabra del Señor es un asunto de revelación, pero aparte de ser un asunto de revelación, es un asunto inspiracional. Y si la Biblia, la palabra del Señor, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, lo que nosotros cortamente podemos hacer es tener la mejor relación del mundo con el Espíritu Santo para que lo que el Espíritu Santo inspiró, que fue la palabra del Señor, sea entendida para nosotros. El problema nuestro es que nosotros algunas veces intentamos entender lo que dice la palabra del Señor sin la inspiración y revelación del Espíritu Santo. Y ahí es donde vienen los problemas, porque no es posible la interpretación bíblica sin el revestimiento del Espíritu Santo. Entonces, como segunda medida, tenemos la palabra prueba o tentación. Todo es en referencia al Señor Jesús. Primero, bautismo. Estuvo gobernado por el Espíritu Santo. Después, prueba o tentación, estuvo gobernada por el Espíritu Santo. ¡Qué particular! Y para terminar este ABC, el tercer punto o la tercera sesión tiene que ver con el ministerio del Señor Jesús. El ministerio tiene que ver con la impartición. Y yo voy a apoyarme nuevamente en un texto bíblico que soporte un poco esta idea. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22 dicen de la siguiente manera. Entonces el Señor Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mira, el Señor mostró únicamente una urgencia con referencia a sus discípulos, a los muchachos que él tenía. Y esta urgencia fue dejarles el Espíritu Santo porque él entendía que sin el Espíritu Santo los discípulos no iban a lograr absolutamente nada. Mira, si ustedes son personas que intentan... A ver, la Biblia es un solo tomo, no vamos a complicarnos mucho, pero voy a intentar explicarlo rápido. La Biblia es un solo tomo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, un solo tomo, un solo libro. Pero si usted desea partir la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, usted se puede dar cuenta fácilmente que al inicio Dios decide que los seres humanos, en la figura que nosotros tenemos de Adán y Eva, no sean únicamente una creación, sino que sean una creación llena por el Espíritu Santo de Dios. Génesis 2:7. Si usted recuerda cómo empieza el ministerio del Señor Jesús, o prácticamente cómo empieza el Nuevo Testamento, estamos hablando de que Juan Bautista es el que abre el camino para que llegue el Señor Jesús, que es el personaje principal del Nuevo Testamento. O sea, personaje principal del Antiguo Testamento, pues Dios el Creador. Personaje principal del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Y Juan un día vio a los discípulos. Los discípulos vienen a él, discípulos de Juan el Bautista estoy hablando. Y los discípulos de Juan Bautista están en una charla con él. Y cuando Juan ve al Señor Jesús, dice lo siguiente. He ahí el Cordero de Dios. Y si usted recuerda bien, Juan dice, yo no soy digno de desatar tan siquiera la correa o los hilos de su calzado. Juan acelera un poco más el proceso y revela un poco más. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ese es más poderoso que yo, hablando del Señor Jesucristo, y ese le va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego.
¿Qué te quiero decir con esto? Si sos de las personas que intenta partir los testamentos. Cuando inicia el Antiguo Testamento, Dios ve la necesidad de dejar al Espíritu Santo sobre el ser humano. Cuando arranca o inicia el Nuevo Testamento, Dios ve la necesidad imperiosa de dejar también al Espíritu Santo para que el Señor Jesús arrancara su ministerio. Y vaya sorpresa, cuando el Señor Jesús, antes de ser crucificado, ve la necesidad de también dejar en los discípulos algo llamado Espíritu Santo. Y Él fue preparando el camino. Aquí lo sopló, aquí lo impartió sobre ellos. Pero Él siempre les dijo, yo tengo que irme a prepararles morada. Pero tranquilo, el Consolador va a quedar con ustedes. Él siempre empezó a hablarles, que les iba a dejar en una grata compañía, que Él se iba, pero que no los iba a dejar solos porque el Espíritu Santo iba a estar con ellos, que era el Consolador. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vemos una urgencia casi de Génesis a Apocalipsis. Y la urgencia es, el creyente no puede llevar una vida sin el Espíritu Santo de Dios. Hablando un poco de que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el Señor Jesús mostró únicamente una urgencia con relación a los discípulos, y fue que estos estuvieran con el Espíritu Santo de Dios para poder desarrollar su ministerio. Entonces, acá podemos hacer algo a forma de pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de que el creyente reciba al Espíritu Santo? Porque creo que aquí también nos ha faltado un poco y necesitamos ser un poco más serios en hablar del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros vamos a recibir al Espíritu Santo? Y la respuesta no puede ser diferente que la impartición del mismo Espíritu Santo. Me explico. El Espíritu Santo no se pide o se anhela para saber qué se siente, para saber qué tan chévere se siente, para saber qué se siente hablar en lenguas, si es que uno es consciente o no es consciente cuando está hablando en lenguas. O sea, mira, nosotros hemos dejado el poder del Espíritu Santo en discusiones tan inanes y tan intrascendentes que hay gente que anhela ser bautizada por el Espíritu Santo es para saber qué se siente hablar en lenguas. En serio, no. O sea, un poder tan grande como el Espíritu Santo, ¿vas a reducirlo a saber qué se siente cuando estás lleno o llena de Él? Yo creo que por ahí no vas por un buen camino. El Espíritu Santo tiene funciones netamente ministeriales en nosotros. O sea, bíblicamente el Espíritu Santo reparte los dones y los talentos como Él quiere, según lo que explicó el apóstol Pablo, para poder armonizar la iglesia, para que los dones y los talentos se manifestaran dentro de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser pedido y anhelado como por chicanería o como por saber qué se siente. El Espíritu Santo debe ser anhelado por las personas para colocarlo a trabajar en un ministerio, para poderlo colocar en la vida diaria, pero con la única razón de también impartirlo a otras personas. ¿Cuál es el objetivo principal de recibir al Espíritu Santo? Y podemos hacer otra pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Por qué cuando oramos para que las personas se arrepientan de sus pecados, o sea, una oración o confesión de fe, lo que decimos regularmente, ¿por qué en ese momento no oramos para que las personas reciban al Espíritu Santo y sean llenas? O sea, voy a intentar explicarlo en el tiempo que me queda. ¿Por qué cuando nosotros oramos por las personas para que reciban al Señor Jesucristo en el corazón, por qué no oramos para que esas personas en ese mismo instante sean llenas del Espíritu Santo? Yo voy a terminar leyendo un texto que es maravilloso en Hechos capítulo 19. Valga la claridad. Mira, esto no está en los apuntes. Yo no pensaba decir esto, pero digamos que me llegó y yo lo voy a decir. Cómo nosotros nos hemos complicado la cabeza con la carta muchas veces del apóstol Pablo a Corinto. Cuando Pablo intenta ordenar un poco la iglesia y dice, por favor, que no se hablen lenguas o que hablen 2 o 3 y que haya intérprete. Y de ahí muchas personas han tomado para decir que el apóstol Pablo era enemigo de que en la iglesia se hablara en lenguas. Y déjeme decirle, amado amigo o amado amiga, que yo creo que eso es una afirmación que está pero lejísimos de toda realidad. Porque la carta a Corinto no es una carta doctrinal. La carta a Corinto es una carta de resolución de problemas. Me explico.
Si vos querés doctrina, pues como saber cómo funciona la iglesia, andate para Éfeso. Y si querés doctrina un poco más pura, andate a Romanos y un poco a Gálatas. Ahí. Pero la carta a Corinto no está hecha para que sea una carta doctrinalmente, porque Pablo lo que está intentando hacer es corregir problemas. Porque si nosotros literalizamos todo lo que dice Corinto, pues nosotros tendríamos problemas. Porque tendríamos mujeres no enseñando en las iglesias, tendríamos mujeres sin maquillaje, tendríamos prácticamente una mujer absolutamente subyugada. Y nosotros tendríamos iglesias donde no hubiera un fluir del Espíritu Santo, porque el mismo Pablo dijo que había que callar las lenguas en las iglesias. Pablo está corrigiendo un desorden y un despelote que había en Corinto. Pablo en Corinto no está exponiendo una doctrina. Pablo está corrigiendo un problema. Por eso la carta a Corinto no puede ser doctrinal como la de Romanos. Porque en Romanos sí hay doctrina. Cómo te salvas, cómo viene la gracia. Eso es diferente. Pero la carta a Corinto es una resolución de problemas. Entonces, vale la pena resaltar que ese mismo Pablo que en Corinto te dice, por favor, que hablen 2 personas en lenguas y que haya el intérprete, es el Pablo que está diciendo esto en Hechos capítulo 19, y mirad lo hermoso del relato. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el mismo apóstol Pablo que en Corinto dice que no hablen en lenguas porque hay un desorden? Aquí en Hechos 19 les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y aquí, si usted no entiende que esta es la esencia fundamental de la iglesia, pero que en Corinto Pablo está arreglando un problema, usted se puede confundir. Porque a grosso modo usted puede decir, pero ¿cómo es que el Pablo de Corinto me dice que no hable en lenguas? Porque allá estamos arreglando un problema. La iglesia más desordenada del Nuevo Testamento se llama Corinto. Pablo está arreglando un problema. Pero en la esencia de la iglesia, ya cuando no hay que arreglar un problema, el mismo Pablo que prohíbe lenguas en Corinto, aquí impone manos sobre unos creyentes, los bautiza con el Espíritu Santo, los pone a hablar en lenguas y a profetizar. Las lenguas no pueden ser detenidas en las iglesias, por esta sencilla explicación. Pablo lo que dice es, hombre, luchemos para que cuando el creyente reciba a Cristo en el corazón, sea bautizado por el Espíritu Santo. Y yo sé que en este momento, ahí vos estás diciendo, el negro se enloqueció. Claro, porque a nosotros nos han enseñado como que esto tiene que hacerse en 2 maneras. O sea, primero yo me arrepiento de mis pecados, este es el primer paso, y después yo soy lleno del Espíritu Santo. Y puede funcionar, hombre, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿por qué no luchar para que cuando las personas reciban al Señor Jesús en el corazón, pedir también que el Espíritu Santo les llene? Hombre, arriesgate. Si no pasa, pues no pasa. Pero si pasa, ganamos todos. Mira, yo en este tema me emociono porque es la esencia de la iglesia. El Espíritu Santo armoniza la iglesia a través de los dones y los talentos. Y por si había alguna duda de pronto con el texto que yo toqué al final, el apóstol Pablo siempre estuvo interesado en que la iglesia fuera una iglesia llena del Espíritu Santo y con su mover. Yo creo que tenemos un reto muy grande, la verdad. Tenemos un reto de hacer del Espíritu Santo nuestro mejor compañero, nuestro mejor amigo. Y estoy tan convencido de ese reto que hoy sencillamente yo algunas veces he intentado colocarme algunas camiseticas, y hoy yo quiero hablarte a través de esta. No seas menos que el reto. Y hoy Dios ha puesto un reto en nosotros, y es que el Espíritu Santo sea nuestro mejor compañero, nuestro amigo y nuestro confidente. Dios te bendiga, y es un placer haberme dirigido a tu vida, a tu corazón, deseando desde lo más profundo de mi entendimiento y de mi alma y de mi corazón
que este mensaje pueda quedar grabado, no únicamente en tu intelecto, sino que baje a tu corazón y se haga carne. Dios te bendiga muchísimo y ojalá que el Espíritu Santo nunca te abandone. Ese es tu mejor amigo. Bendiciones.